Esta mañana voy a ser más breve porque sé que queremos tener un tiempo y yo creo que Dios también. Yo quisiera hoy no estorbar al Espíritu Santo y no lo digo por humildad. Así que, líderes, estar atentos. Si veis que me voy por los cerros de Úbeda, traerme otra vez a Sevilla, ¿vale? Entonces, es muy difícil estar en un sitio como este, aparte del ambiente, los amigos que hay aquí, la familia Gesemaní, que poco a poco voy conociendo más, ya voy conociendo no solo los hijos, sino los nietos, y esto es muy bueno. Y también el sentido espiritual, ver que nuevas obras se abren, se hace evangelización, y hoy no vamos a hablar de evangelización, aunque vamos a hablar de evangelización, porque está implícito. Hoy vamos a hablar de mi gran tema. Reconozco que no siempre, la mayoría de las veces los predicadores tenemos que hablar no lo que nos gusta, sino lo que Dios manda. Y entonces Dios nos pone como un círculo y no te deja salir de ahí. Y te das cuenta que o hablas eso o te mueres, algo ocurre, ¿verdad? Y hoy tengo libertad para hablar de un tema de los que me encantan. Y es el Espíritu Santo. Pero no voy a hablar del Espíritu Santo por definición, sino un aspecto del concreto que precisamente es de estos días. Y digo esto en el sentido de que aquí al que veis delante de vosotros, yo fui un cateto del Espíritu Santo. José Luis es testigo de las que tuvieron que hacer durante todos los pastores y todos los hombres de Dios. Mira, mi cabeza está llena de imposición de manos y no recibir nada. Bueno, casi les frustro. Yo recuerdo una situación que tuvimos una reunión de ayuno y oración en el piso de las chicas. Eso estamos hablando del Jurásico, ¿verdad? Y yo estaba allí. Y yo veía aquello, ¿no? Y todo el mundo, aleluya, tal. Y uno adoraba, el otro bendecía, el otro hacía una oración. Yo, por supuesto, amén, oré. Pero cuando uno lleva así en aquel ambiente, todo el mundo hablando en lenguas y adorando a Dios, levantando las manos, y pasan 20 minutos, y dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Todos, el que no lloraba, oraba, el que no oraba se arrodillaba, y yo en una silla como un palo seco. ¿Qué hago aquí? Me levanté, estábamos de ayuno. Me levanté, cogí mis cosas, salí por la puerta y en el bar de enfrente había un restaurante. Pedí el plato del día, el más grande que tuvieran. Entonces yo sé lo que es estar sin y estar con. Lo sé perfectamente. Estuve un año que casi les frustro la fe, la unción a todos ellos. Algún día tendré que hacerles un monumento por haber aguantado tanto. Pero tengo que reconocer que desde aquel tiempo, pues, es mi gran tema. Es mi gran tema porque la palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, para ser testigos. Y la palabra testigos es ser testigos. Hay quien dice que una de las traducciones es mártires, y efectivamente, pero el Espíritu Santo te fue dado en principio para ser testigo. Y aquí se ha hablado de evangelización, entonces el Espíritu Santo es fundamental, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo era un pastor joven, inexperto, tímido y que le dolía la barriga. Y le dice, pues mira, llénate del Espíritu, aviva el fuego del don de Dios. Es decir, es la receta que tengo para ti. Entonces, esta mañana, ¿cuántos de aquí han estado en un tablao flamenco? Yo sé que estáis sorprendidos todos. Yo sé que os descoloqué. ¿Y cuántos habéis estado ahí en Nervión, en donde juega el Sevilla? Bueno, también hay gente del Betis aquí, ¿no? El Villamarín se llama, ¿no? ¿Verdad? ¿Nadie ha estado aquí en el fútbol? ¿Nadie ha ido? Ah, ¿o es pecado ir al fútbol? No. ¿Y quién ha estado en un mitin político? Estamos en plena campaña electoral. ¿Y quién ha estado en una plaza de toros? En una corrida, perdón, la plaza de toros es una corrida. ¿Os dais cuenta que todos estos sitios que he citado generan sus propios ambientes? No es lo mismo entrar en una plaza de toros que en un tablao flamenco, ni menos en un mitin político. En cada lugar hay su ambiente, se crea una atmósfera apropiada para que eso genera un comportamiento. Y por ejemplo, entras en
en un meeting y se está hablando de política, mal de unos, bien de otros, lo que sea, ¿verdad? Y entonces las conversaciones y la actitud, incluso la forma de vestirse, ahora ya no es de ahora, de siempre. En los partidos de fútbol se pinta la gente y van horrorosos, ¿verdad? Pero ellos no tienen la sensación de ridículo. En la calle sí, pero allí dentro están como periquitos en su casa. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son ambientes que son generados buscando la comodidad de los que allí van. Mira las vueltas que di para contarte una cosa tan sencilla. Y también en lo negativo, los barrios de prostitución, ¿verdad? Los bares gays, los cafés heavies, los cafés de moteros. Bueno, no tengo nada contra los moteros, verás. Veréis que siempre hay ambientes que tienen una decoración, unos dibujos y una música y la conversación. Todo eso indica un comportamiento. Y creo que mucha gente que cae en esos lugares acaba convirtiendo esos lugares porque visita esos sitios. Entonces los ambientes son importantes. Y te voy a decir una cosa, todo eso que he hablado, partido de fútbol inclusive, es una burda imitación de algo que Dios le llama crear una atmósfera favorable. Porque esos lugares crean atmósferas favorables. Y el Espíritu Santo también tiene una atmósfera favorable. Y hoy vamos a hablar de cómo crear una atmósfera favorable al Espíritu Santo. Y perdona que diera todas estas vueltas. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, tal y como vamos a ver, y sé que estoy hablando en una cátedra del Espíritu Santo. Y por eso no voy a hablar todo, solo lo que sé. Es como decíamos ayer también, es sinceramente algo que tiene que ver con una investigación. Yo estoy investigando, yo quiero saber más de esto porque he descubierto que ocurren situaciones en las cuales cuando el Espíritu Santo se mueve, ¿verdad? Ocurren cosas que fuera de esa atmósfera no ocurrían. Y en este sentido, he oído de los meteorólogos, otra vez otra cosa como parece para despistar, que la niebla, todos saben lo que es la niebla, generalmente en los lugares donde hay ríos se produce niebla, siempre ha estado ahí. La niebla siempre ha estado ahí. O sea, la niebla no baja del cielo. La niebla ocurre cuando hay unas condiciones para que la niebla aparezca. Por ejemplo, que la tierra se enfríe y el aire que la toca también se enfría, se condensa y el aire, que es aire, nada más que aire, se transforma en niebla. Pero la niebla siempre ha estado ahí. ¿Me estás entendiendo? Es como Dios. Dios está en todas partes. Pero hay momentos donde viene lo que algunos llaman esa nube, esa nieblina del Espíritu, esa presencia, ese sentimiento que se puede a veces cortar con un cuchillo. Tú me entiendes, ¿verdad? Pero es porque se han producido las condiciones para que se produzca. Por ejemplo, yo decía, me da pena que se vayan los de la alabanza. Porque si el Señor se mueve en este lugar, evidentemente por el poder de la palabra y porque hay un espíritu de santidad que se palpa, también hay personas que provocan las condiciones para que el Espíritu Santo venga y se encuentre cómodo y, como digamos de alguna manera, y anide en este lugar. Entonces, ya todos los prolegómenos fuera, vamos al grano. Estamos buscando esas condiciones y vamos a ver 4 casos de la Escritura. El primero que yo encuentro es que, sin duda, cuando leemos la Escritura y vemos una cosa que a todos nos gustaría que se reprodujese en nuestras iglesias y, cómo no, en nuestro país ya, es algo como Pentecostés, ¿verdad? En Pentecostés, todos sabemos lo que pasó, el Espíritu Santo vino y no vino de cualquier manera, sino que dice que estaban todos unánimes y juntos. La gente, todos y juntos, están en los estadios, pero no están unánimes. Y también en los bares, todos juntos, pero no están unánimes. Entonces la palabra unanimidad, y es lo primero que quiero hablar, crea una atmósfera proclive, favorable
al Espíritu Santo. Y la unanimidad tiene mucho que ver con la unidad, mucho, pero no es todo. De la unidad en la Biblia habla mucho, pero de la unanimidad habla 9 veces. Y 5 en el libro de los Hechos. Perdón, en el tiempo de Pentecostés. Capítulos del 2 al 5. 5 veces en esos capítulos de avivamiento viene la palabra unánimes. Estaban orando unánimes y después veréis que perseveraban unánimes en el templo y por las casas y así durante 4 capítulos. Es decir, Pentecostés comenzó en la unanimidad y permaneció el avivamiento en la unanimidad. ¿Por qué? Esto es importante porque escucho de la gente que escribe sobre los tiempos de los grandes avivamientos de la historia, tipo Gales, que hablábamos ayer, o tipo la calle Azusa en América, y otros tantos, ¿verdad? Todos hablan de que los avivamientos siempre se cortaron por alguna razón, pero siempre por razones de abajo, no de arriba. No es Dios el que corta, es el hombre el que interviene, pone y mete su mano, el que estorba a Dios y hace que estas cosas se paren. Pero aquí vemos que la unanimidad es una palabra que no viene en el Antiguo Testamento, sí en el Nuevo. Y repito, 5 del capítulo 2, 1 al capítulo 5, 12. Entre esos 3 capítulos viene 5 veces la palabra unánimes. Y yo pensé que era la unidad. Claro, la unanimidad tiene que ver con la unidad, pero hay un paso más. Y es que yo puedo estar unido contigo. Pero la unanimidad es que yo estoy unido contigo y Dios también está unido con nosotros. Por eso Jesús oraba. Ahora te lo voy a explicar. Hasta el momento estamos hablando, digamos, de un aspecto más bien teórico, pero ahora lo voy a explicar. Cuando el Espíritu Santo vino, fue la promesa del Padre, dijo, id a Jerusalén, esperad allí hasta que venga la promesa del Padre sobre vosotros. Y entonces cuando venga la promesa del Padre, que era la tercera persona, el Espíritu, entonces vais a cumplir mi propósito, que era evangelizar, era llenar la tierra. Algo que no era posible, no era posible. Cuando llegó el Espíritu, eso hizo posible que hoy tú y yo estuviéramos aquí. Eso es la razón. Ahora, cuando hay una unidad de propósito con Dios, acuérdate aquello de, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, te acuerdas, ¿verdad? Es decir, que la unanimidad tiene que ver con una unidad triple. Por un lado, arriba, Dios, va a llamar arriba, aunque Dios no está solo arriba, tú y tu hermano. Yo creo que muchos esfuerzos pastorales, de reuniones de pastores, se quedan en la unidad. Pero al final, yo lo reconozco porque estoy en muchas. Estoy en tantas que ya no llevo la cuenta de las que me faltan por estar. Estoy en todas. Hasta que poco a poco ya me voy marchando, viendo cosas que suenan bien. Porque es unidad para que la gente sea bendecida, para que la gente esté contenta, para que la gente se vea. Está bien, pero a veces Dios no está en medio. Está, pero digamos no está demasiado ilusionado. Porque no hay un propósito, ¿verdad? Un propósito de Él. Y yo sé que todos queremos hacer el propósito de Dios, pero la unanimidad, un ánime, un alma, habla de cuando Dios se compacta. Tú sabes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Tú sabes que yo ya hace años que no me creo aquello de que la Trinidad es vapor, hielo y agua. Yo no me lo creo. ¿A quién le toca lo del hielo? El vapor sí, y el agua, pero el hielo, pues ponle tú a una de las 3 personas, ponle el San Benito del hielo. Entonces, yo creo que son 3 personas diferenciadas. Diferenciadas. No voy a caer en una herejía rara, no. Son muy diferentes, pero están tan unidos que se les confunde. Se les confunde.
Es decir, es imposible casi separarlos, pero en la Biblia vemos evidentemente su diferente actividad. Vamos al grano. Vamos a leer un capítulo de los feos de la Biblia. Un capítulo no, una historia. Ananías y Zafira. Cuando se cita esta palabra, la gente dice, anda. ¿Sabes qué le pasó a Ananías y Zafira? Que los enterraron en la iglesia. Sí, señor. ¿Y por qué les enterraron? Porque dice la Biblia que le mintieron a Pedro y después dice al Espíritu Santo. Pero vamos a dejarlo ahí. Y uno piensa y dice, ¿cómo se puede morirse por mentirle al pastor? Escúchame esto, pastores que estáis aquí. ¿Cuántas veces vienen los miembros y dicen, pastor, el domingo no pude venir porque me vino una visita? Te quedaste en cama, desgraciado. Di la verdad. No me mientas. O el otro, este mes no voy a diezmar porque me ha venido el seguro y tal y cual. Pero si la semana pasada te fuiste al Corte Inglés para comprarte un traje para la boda. Es decir que, son ejemplos, ¿verdad? Es decir que la gente en la iglesia nos miente. Eso quiere decir que deberíamos de ver muertos a todas horas. Sí, y es más, estuve pensando, si esto fuera así, yo creo que habría que poner al lado de la iglesia un tanatorio ya para hacerlo fácil. Y alguien me dirá, bueno, eso es Antiguo Testamento. ¿Qué? Esto es Nuevo Testamento. Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, aquí le ocurrió a ellos, pero en la iglesia hoy, gracias a Dios, esto no pasa. Si no, pobre de nosotros, éramos enterradores profesionales. Entonces aquí hay una verdad escondida. ¿Qué pasó aquí? Para que ocurriera esto. Y la respuesta está en que, sabes que primero vino él y después vino ella. Además por separado. Y cada uno cuenta su película, que se habían vendido una propiedad y le traían el dinero, no era cierto, así exactamente. Era una media mentira, o una media verdad. Y dice que Ananías dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Eso se lo preguntan a Ananías. Después sabéis que Ananías se cae muerto. Llega la mujer como periquito por su casa, aquí no ha pasado nada. ¿Dónde está mi marido? Dijo, te lo acaban de llevar en un cajón. Qué fuerte. Y claro, le dice, ¿vendisteis en tanto verdad? Sí, sí. O sea, ella se sumó a la expresión de su marido, a la mentira. Y dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Es el único capítulo de la Biblia donde veo que un matrimonio cometen dos pecados diferentes contra la persona del Espíritu Santo. Mentir y tentar. Espera, yo creo que aquí desde este púlpito se ha hablado que la Escritura nos enseña que hay 7 pecados contra el Espíritu Santo. Hay 7. Resistir. Bueno, 2 ya se han dicho. Tentar y mentir. Pero también está, ¿me ayudas? Resistir. Contristar, apagar, negar, y hay uno que dicen que no lo podemos cometer los cristianos, blasfemar. Vamos a creer que no. Es decir, que hay 7 pecados contra el Espíritu Santo que no son contra Jesús ni contra el Padre. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es una persona tremendamente sensible. Por eso Juan vio una paloma. Porque las palomas son animales muy sensibles. Y cuidado con el Espíritu Santo, porque pronto viene y pronto se va. Y al decir que viene y se va no quiere decir, es como la niebla, estaba ahí. Pero si notamos su presencia, la atmósfera, ese ambiente de nube, de gloria, como quieras llamarle, ¿verdad? Entonces, ahora rebobinamos y decimos, anda, ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, estos 4 capítulos probablemente sean el corazón
de la Biblia en el sentido de lo que es poder, de lo que es autoridad. Milagros, sanidades, conversiones por miles, no por miles evangelísticos, sino por miles de verdad. Y es que la presencia del Espíritu Santo era tan palpable que el Espíritu Santo no podía consentir que dos mentirosos vinieran a contarle una trola al apóstol pensando si iba a colar, porque eso iba a romper el espíritu, iba a quebrantar un espíritu de avivamiento que había en ese momento. Y de ahí que dijo: estos dos fuera. No tanto como un juicio para que, no, esto es como aquel que tocó el arca, ¿verdad? Es un aviso. Es un aviso. Ahora, una vez dicho esto, vamos a leer. Vamos a leer el final de Ananías y Zafira. Y casualmente, siempre que hablamos de la iglesia perfecta o la iglesia que nos gustaría tener a los pastores, y yo creo que a los miembros, ¿verdad?, y a todo el mundo, es la iglesia de Hechos 2. Pero te voy a decir que la iglesia de Hechos 5 es superior. Escúchame bien. En Hechos 2 hubo una serie de... Ayer se habló precisamente con la colación de hablar de la perseverancia. Dice: y sobrevino temor a toda persona. Estamos cuando vino Pentecostés. Pero fíjate, aquello trajo un avivamiento, trajo una vida a la iglesia tremenda. Y dice que sobrevino temor a toda persona, ¿verdad? Pero justo cuando Ananías y Zafira caen muertos, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y esto es temor de Dios. Y dijo: con Dios no se juega, ¿verdad? Pero espera, porque no termina la cosa ahí. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y en cambio en Pentecostés dice que se hacían muchas maravillas y señales. Lo que pasa que en este capítulo los describe, y los describe más adelante. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban y tal. Dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y algún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjate, seguimos leyendo. Y dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, la iglesia no era el objetivo del cotilleo, ni de la crítica, ni del desprecio, sino que el pueblo los alababa grandemente. En cambio, en Hechos 2 dice que la gente que tenía un favor con todo el pueblo. Hay un aumento, ¿verdad? Hay un increscendo que nos está diciendo. Y en Hechos 2, y ya termino con esta comparación que me parece importante, dice: todos los que habían creído estaban juntos, y dice: y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero si vamos a Hechos 5, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Fíjate, Hechos 5, este elemento de juicio fuerte del Señor, ¿verdad?, le abrió más paso al Espíritu Santo. Dijo: mira, para que veáis cómo se me honra cuando saco los que rompen la unanimidad, los que rompen esa triple relación con Dios de mismo propósito. Ahora van a aumentar las conversiones, va a aumentar el temor de Dios sobre la iglesia, lo que significa un aumento de la santidad. Va a aumentar los milagros y prodigios hasta la sombra de Pedro. Mírate la sombra. ¿Tú crees que esa sombra puede sanar? La de Pedro sí. Y cuando hay una atmósfera favorable al Espíritu Santo, hasta las sombras de las personas sanen. No hay que tocar, no hay que hablar, no hay que orar, hasta la sombra. Dice que gran número de gente se convertía. Y ya no había favor entre el pueblo. Dice que el pueblo los alababa grandemente. ¿Sabes qué le llamo yo a esto? Un aumento de la unción. ¿Por qué? Porque se está honrando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo acaba de sacarse de en medio lo que para algunos es una tragedia, para otros es una ventaja. Porque vino más salvación, vino más santidad, vino más poder, vino más presencia de Dios. Yo lo dije ayer, cuidado con los Ismaeles. Son Ananías y Zafiras, políticamente correctos,
te llenan las bancas, pero el Espíritu Santo no quiere no verlos ni en pintura. Hace poco me hablaban unos hermanos queridos del tiempo de los navegantes, Jesús Millán, tú le conociste. Ahora le ha muerto su mujer, se ha vuelto a casar con una pastora filipina y está súper avivado. La pastora se nota que le trajo del avivamiento, él era así muy... Él vive en un pueblo y cerca de donde él vive hay 2 iglesias que no se hablan hace años. No se hablan hace años. Y él está trabajando para que esas iglesias vengan a lo que montamos en mayo, que José Luis fue el que inauguró esa movida tan bonita. Y me dice el otro día, segundo, te traigo una buena noticia. Dijo, ¿cuál? Pues mira, ya sabes que en una de las 2 iglesias hay un personaje que es Diótrefes, el de la Biblia, ese que lo controlaba todo y echaba a la gente fuera. Bueno, un Diótrefes se acaba de morir instantáneamente. Nadie sabe por qué. Estoy muy contento, dice. Ya verás cómo ahora las iglesias empiezan a unirse y trabajar juntas. Amén, amén. Yo también lo creo. No le conozco, no sé quién es, pero a veces el Señor hace estas extrañas cosas, porque hay gente que está estorbando la obra del Espíritu. Y hay que decirlo todo. La segunda cosa, he hablado de la unanimidad. La segunda, esto es más corto, es la fe. Y quiero describir lo que yo entiendo que es los ambientes de fe. Porque hay personas que dicen que la fe es la certeza de lo que se espera. Y hay quien dice que es la expectativa que se crea, también alguna versión un poco más libre. Y es verdad que cuando hay fe, hay expectativa. Cuando todo el mundo está así. Pero cuando tú ves en la iglesia que uno se rasca, el otro se levanta al baño cada 2 minutos, el otro cuida al niño, el otro mira el móvil. Ahora orar aquí por los enfermos es echarle perras a los cerdos. O sea, a veces hay que buscar ambientes, ¿verdad? Y estamos hablando de eso, en los cuales, ¿verdad?, la gente tenga la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y para eso, ¿verdad?, esto no es una metodología, es Biblia pura y dura. El Señor Jesucristo sabía de esto, nadie lo duda. Y cosas que a los demás nos pasaban inadvertidas, como por ejemplo cuando estaba sentado allí a la entrada del templo y parece que había el arca de las ofrendas, y dice que de repente, dice que venían ricos que daban mucho, dice mucho, además lo dice así la Biblia, mucho. Pero viene una viuda y echó 2 blancas, creo que son 40 céntimos. Y creo que por lo que dicen el arca era de bronce, entonces se oyó clink, clink, entonces la gente miró, anda, ahí hubo una miserable que dio céntimos, ¿verdad? Pero sin embargo dice, ¿habéis visto eso? Le dice a los discípulos, esa echó más que los anteriores. Matemáticamente no era cierto, matemáticamente. Pero espiritualmente dice, ella echó de todo su sustento. ¿Queréis saber el resto de esta historia? ¿A alguien le apetece? ¿Vosotros pensáis que esta viuda siguió viuda y pobre? A la luz de la palabra. Esta mujer empezó a vestir de terciopelo, encontró un marido rico y a partir de ahí se acabó el hambre, porque se atrevió a darle a Dios todo lo que tenía. Y cuando alguien apuesta por Dios, Dios apuesta por ella. Eso es un ambiente de fe, como la mujer sirofenicia. Nunca habéis escuchado el final de la historia. Es obvio, dad y se os dará. Y si das todo lo que tienes, acuérdate de aquella otra viuda, ¿verdad?, que dio del aceite, se iban a morir y ya con el hijo se la dio el profeta y al final no les faltó el aceite ni nada. Es que está en toda la Biblia, por todas partes. La mujer sirofenicia. Dice que una mujer que tenía una hija endemoniada viene a Jesús y dice, es fuerte, Jesús no le respondió ni palabra. Es un caso de la Biblia donde vemos que Jesús 3 veces dijo no. No. La segunda, dice los discípulos, esta mujer, dice, esto es para las ovejas de Israel, ella no es una oveja. Y entonces empieza a clamar otra vez y dice, que no, esto es el pan de los hijos y no te toca. Dice, pues dame unas migajas. Y dice que Jesús se dio la vuelta y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Lo estaba esperando. Y dice, mujer, grande es tu fe. Una mujer no judía, no del pueblo. Y a Jesús le llama la atención. Son momentos de fe que hacen que Dios dice, vete a tu casa que está todo hecho.
Y ahí queda su nombre. Como el centurión, otro caso de fe, dice cuando tuvo la famosa entrevista con aquel hombre que tenía un siervo enfermo a punto de morir y viene a pedir: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y dice: porque yo soy también, dice, también, ¿verdad? Hombre que tengo autoridad y le digo al siervo que vaya y viene y hace esto y lo hace. O sea, un hombre que sabía y conocía el concepto de autoridad. Y dijo Jesús: en Israel nunca encontré tanta fe. Nunca. O sea, hay cosas que llaman la atención de Dios. Por eso su historia quedan ahí, ¿verdad? Y hay que entender que Dios no es un mecánico, no es automático, no le tocas un botón y se derrama la bendición. Dios tiene corazón y nosotros debemos de ser, por encima de espirituales, debemos ser seres humanos. No olvides que Cristo se humanó, ¿verdad? ¿Para qué? Para conocer de cerca quién éramos, cómo éramos y nuestras debilidades. Y tenemos que entender que el ser humano podemos mover el corazón de Dios. Luego veremos un caso. Pero hablando de las atmósferas de fe, creo que todos hemos visto estas personas de fe, de sanidades, de milagros, que producen primero una atmósfera usando la palabra y siempre motivando y siempre haciendo y obrando de tal manera que la gente abra esa actitud de... Como por ejemplo Pedro y Juan. Dice que entraban en el templo y dice que allí había un paralítico, ¿verdad? Y dice que cuando los vieron, dice que era la hora de la oración, ¿verdad? Era un momento importante del día y este hombre lo ponían cada día. Y me llama mucho la atención que cuando Pedro y Juan le ve pidiendo como la limosna, lo obvio de una persona que mendiga, les dijo: míranos. Dijo: míranos. Me dais miedo ahora mismo, ¿eh? ¿Qué poder hay en la mirada? Pero esto genera una atmósfera. Y cuando le dijo: míranos, lo que dice la palabra, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Es decir, que los ojos de Pedro y de Juan eran ojos que estaban dando, iban a dar algo, ¿verdad? La sorpresa es que no era dinero. No tenían. De hecho, sacaron los bolsillos y dijeron: no tenemos plata ni oro. Dijo: lo que tengo que te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero hasta aquí no pasó nada. Fue cuando le dijeron, le agarraron de la mano y tiraron de él. Ahí vino la sanidad. Porque había un ambiente de fe que generan, que hizo que la fe pasara de ellos a él, y el Espíritu Santo, cuando hay fe, ahí se apunta y viene a todas. Porque él entiende que son los ambientes en los cuales puede moverse. Por eso vemos en la Escritura que dice que hay lugares en los que Jesús, por la incredulidad, pues no sanó a nadie. O sea, el Señor evidentemente tiene sus herramientas, y una es crear precisamente esa expectativa de fe. Por eso tenemos que predicar la palabra en los púlpitos, para crear expectativas de fe. Por eso repetimos lo que lleva escrito aquí hace 20 siglos y más, hablando del Antiguo Testamento. Y esas cosas siguen funcionando, porque la palabra de Dios es una palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, precisamente, para que la gente, cuando la escuche, cuando la oiga, cuando se le predique, cuando se la exponga, genere fe y crea, y entonces en la fe Dios interviene. Es así de sencillo. Por eso las atmósferas de fe, y hoy vamos a tener algún momento de fe. Amén, algún momento. Jesús, repito, no sanó cuando no había mucha fe, ¿verdad? Sino que esperaba esa expectación. Bueno, la tercera cosa, vamos ya rápido, vamos a leer Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando leemos la palabra sacrificio, siempre nuestras cabezas pensantes nos llevan al Antiguo Testamento. Y sabemos que los sacrificios, gracias a Dios, han terminado con Jesucristo. Él es el sacrificio hecho una vez para siempre por nosotros, para que tú y yo ahora
no tengamos que hacer sacrificios. En cierta medida, hermanos. En cierta medida. Cuando yo veo a Mauricio, que podía estar en Jalisco, en Tampico o el Distrito Federal con su familia, cantando rancheras y yendo a las islas de Beamiento, y se va a Turquía con su niñito de 4, perdón. Yo le estoy celebrando el siguiente cumpleaños. Con su mujer, un ambiente inhóspito. Para mí es un llamado, pero es un sacrificio. Y los sacrificios están también en el Nuevo Testamento. Son de otra manera. Ya no es por tu salvación, no te preocupes. Eso sí que está resuelto. Pero dice, como os leía hace un poco, vosotros también sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios. Y yo veo un sacrificio en la Biblia increíble y que podemos hacerlo todos y debemos de hacerlos todos. Y es el sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sacrificio de alabanza es el sacrificio que ocurrió, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, cuando la famosa historia, no la vamos a leer porque es muy conocida, y sé que los predicadores a veces abusamos de esta historia, pero vamos a dar una vuelta más, Y es cuando los apóstoles disciernen un demonio en una mujer, en una divina, y consecuentemente hacen una liberación con aquella persona. Y lo que ocurre es que debido a que es liberada, pues van a por ellos y le viene una persecución. Esto es una cosa habitual. Dice que les dan una paliza soberana, dice que Pablo y Silas son golpeados y dice que les desnudan, les azotan con varas y dice después de haberle azotado mucho les echaron en la cárcel. Bueno, una cárcel de Filipos del siglo I, que no es una cárcel como el Dueso, como Carabanchel, olvídate. Nada de televisión, ni aire acondicionado, algunas, no, olvídate. Y no solo eso, sino que después de darles una paliza dice que les ataron los pies con cepo. Y entonces en este momento, dice a medianoche, justo a medianoche es cuando las heridas duelen más, ¿verdad? Cuando hay más dolor. Dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y dice, los presos les oían. Lo que aquí ocurre es un hecho, digamos, irracional, ¿verdad? Es un hecho irracional, humanamente hablando, porque estás en un momento de máxima debilidad, de debilidad física, e incluso con el cierto chafo. Dios, acabamos de hacer una liberación y acabamos en la cárcel. Esto es un poco, ¿verdad?, un poco extraño. Pero las cosas de Dios son así. Oíamos del pastor Andrew, de nuestro hermano Mauricio, como ha estado 2 años en la cárcel, y me imagino que hoy se hará preguntas de por qué. Pero evidentemente la obra espiritual es así. Lo que sí es verdad es que cuando Pablo y Silas estaban allí, digamos, colgados en aquella pared mugrienta, ¿verdad?, con el cosquilleo de los pelos de las ratas por sus pies, porque imagínate que eso era lo que había allí, y con la humedad, y con las arañas, y con el dolor, y con la sensación tal, dice Pablo, ¿qué hacemos? Y dije, hombre, ¿qué nos enseñó el Señor? Pues alabemos, le cantemos un himno. Dije, pues venga, vamos, empieza tú, dale fuerte, ¿verdad? Dijo, no vamos a pedir, Padre, ayúdame a echar una mano. Eso era una alternativa, ¿verdad? Pide y recibirás. Pero no vamos a ir por el camino rápido, ¿verdad? Ellos algo sabían, decían estas cosas, y dicen, venga, Pablo, empieza. Torre fuerte, Dios poderoso. O sea, en este plan, ¿no? Padre, aleluya, sí, Padre, ay, no, sí, Señor. No, torre, que se oiga, dice que todos los presos les oían, ¿verdad? Y entonces, ahora va mi interpretación personal de lo que realmente pasó aquí. Dice que, consecuentemente, o sea, armaron un barullo, ¿no? Un barullo grande, ¿no? Y se ve que hasta el carcelero lo despertaron, bueno, también lo despertó otra cosa, pero de repente, claro, esto es un despilfarro de irracionalidad. O estaban como cabras de atar, o estaban sabiendo lo que estaban haciendo. Pero
Queridos amigos y hermanos, hay alguien que no es ignorante a esto. Y allá en el cielo de repente hay una reunión de tres que dicen: ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Perdona si utilizo alguna frase irreverente. Tú, el Padre, el Hijo, ¿tú estás viendo esto? ¿Estás escuchando? Y va y sale el Espíritu Santo y dijo: mira, yo no me lo pierdo. ¡Bah! ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Y sabes qué pasó? Llegó a la cárcel y el Espíritu Santo, dice la Biblia, de que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces todas las cadenas, ¡clac, clac, clac, clac! ¡Pum, pum! Los cepos, las puertas, todo lo que estaba cerrado se abre. ¿Por qué? El Espíritu Santo estaba allí. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Llegó y todos saltando. Dijo, porque mira, no tiene sentido. Saltaron hasta las cadenas de los inconversos, de los impíos, de los asesinos, de los ladrones. Todo lo que era hierro. ¡Pah! Imagínate, ¡tacata! ¡Tucutum! ¡Pa, pa, pa! Parecía un concierto de heavy rock. Sí, una cárcel entera. Y el padre dice: ay, cariño, vamos a verlo en directo, no me lo pierdo. Y bajó el padre, y tal y como dice el Antiguo Testamento, terremoto, y todo empieza a temblar. ¡Bum! El Padre está aquí, igual que Moisés, cuando iba al monte que venía un terremoto. Allí estaba el Padre. Y el Hijo dijo: ¡ay, que me voy a perder yo esto! Y baja el Hijo de Dios, Jesucristo. Y el Hijo de Dios también tiene, como es una persona diferente, dice: bueno, ¿hay alguien que salvar aquí? ¿A quién vamos a salvar? Pues, por ejemplo, al carcelero. El carcelero, cuando ve todas las cadenas rotas, se quiere matar. ¿Por qué? No porque tenga un problema con el suicidio, es porque si no le matan los romanos, porque se le escapaban los presos. Por eso dice Pablo: carcelero, tranquilo, estamos todos aquí. Me encanta, estamos todos aquí, nadie se fue, no te preocupes. Y el Hijo de Dios viene y ahí trae salvación. Y salva al carcelero, salva a la familia del carcelero, porque cuando se juntan los tres, sabes que uno de mis no sé cuál es la palabra, una de mis aficiones es buscar la Trinidad en la Biblia. Está por todas partes, escondida en símbolos, en expresiones, está por todas partes. Y ellos no se quisieron perder este despilfarro de irracionalidad, pero un despilfarro de fe, sacrificio de alabanza. Aleluya. ¿Qué pasó? El carcelero que les había maltratado, echado a patadas, va y les hace la cena, va y les lava las heridas, le presenta a la familia, y al final, por si fuera poco, los sinvergüenzas que los habían metido en la cárcel vinieron a pedirles perdón. Eso es cuando una persona se atreve a romper el curso normal de la queja o del lamento y se atreve a alabar a Dios y en voz alta y que se entere todo el mundo. Cuando las cosas que ocurren tiene dos caminos, todo empieza abajo, el cielo responde y las cosas cambian en la tierra. Y este país va a cambiar cuando haya una generación de adoradores que se atrevan a adorar, a bendecir, a glorificar, a exaltar, aún a pesar de la dureza, aún a pesar de la LGTBI, aún a pesar del ateísmo, aún a pesar de los momentos que vivimos, se atrevan a alabar a Dios. Por eso va a traer descenso y una atmósfera proclive al Espíritu de Dios. Y perdone la vehemencia, no lo sé decir de otra manera. No estoy enfadado. Discúlpenos del sonido. ¿Quieres escuchar una cosa fuerte? O sea que está ahí mi señora Lola, como dijo su señor Lola. Lola y yo hace 35 años estábamos empezando la obra. Bueno, realmente aún estamos empezando. A veces me para el corazón un pelín. Ya está. Como os decía, yo fui un cateto del Espíritu Santo. Aún lo soy, aunque solo sepa las 5 letras, A, E, I, O, U. Pero soy un cateto. Pero recuerdo en el principio, cuando nosotros empezamos con la obra y la iglesia éramos 3 o 4, ¿verdad? Había una mujer que era un contacto, una persona que vivía en un pueblo, en una aldea, en la costa, en un lugar que se llama Cobas, José Luis lo conoce porque vamos a ir muchas veces.
y en ese lugar pues teníamos una reunión con ella. Y esta mujer dijo que había descubierto en la Biblia Hechos 2. Y entonces recuerdo que mi mujer me dijo, hay que orar por ella para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Yo nunca en mi vida había impuesto las manos sobre nadie y lo había recibido como pasó. El caso que, para mi sorpresa, puse las manos y empezó a orar en lenguas y era la primera vez que me pasaba. Eso es como una anécdota, pero me acuerdo que fue la primera vez que ocurrió eso. Y fue porque Lola me lo dijo, porque yo no lo habría hecho. Entonces nos salimos de allí contentos y gozosos. Y de aquellas, nuestro vehículo era un 600. Es importante que escuchéis esto, un 600. Esos pequeñitos que parecen una bolita. Hoy hay el Fiat 500, que es muy parecido, pero el 600 era más pequeñito y más arcaico. Y nos volvimos para la ciudad. El camino son unos 10 kilómetros, pero a la mitad es una zona de canteras donde hay, pues, estamos hablando de hace 35 años. Hoy hay una buena carretera, entonces no. Una carretera muy peligrosa, sinuosa, y donde los camiones, esos grandes, con piedra y con arena, están entrando y saliendo continuamente. Y bueno, pues en ese camino veníamos nosotros tan tranquilos. Y de repente empezó a llover. No precisamente la lluvia que hablábamos ayer. Una lluvia un tanto extraña. Y iba conduciendo Lola. Yo de aquellas creo que aún no tenía carné. Y estábamos solteros, repito. Y ya éramos novios y ya estábamos en la obra. Pero aún no éramos nada más que un proyecto. Y empezó a llover, y a llover, y a llover. Y cuando en Galicia digo que llueve 3 veces, imagínate que aquello y el diluvio son casi la misma cosa. Casi la misma cosa. De tal manera que llegó un momento que la limpiaparabrisas se paró. Y yo no sé qué ocurrió, es que no podía con el agua. O sea, no caía agua, caían, imagínate, toneladas, ¿no? Pero no solo pasó eso, sino que el tablón, perdón, el cuadro, que era un cuadro pequeñito, muy ridículo, olvídate que tenía GPS, olvídate de eso. No tenía ni reloj digital, nada, tenía un círculo con la velocidad y con eso chúpate, es todo lo que hay. Eso era el círculo, eso era el tablero, ¿verdad? Es todo lo que había. Y allí íbamos como, ¿verdad? Como, y allí íbamos, y de repente que el coche se nos para, también se para el tablero en rojo, el limpiaparabrisas quieto, y no sabíamos dónde estábamos parados allí. Y de repente sabíamos que era la zona de las canteras, que podía venir un camión y dejarnos planchaditos, como en los dibujos animados. Igualito. Planchaditos, ¿verdad? Y entonces, pues, de repente, algo a mi espíritu me dice, esto no es Dios. Esto es el enemigo. Y yo no me gusta mucho darle demasiada propaganda, pero creo que nos quería matar. Te lo hablo así de claro. Creo que quería darnos, no un susto, sino cambiarnos de barrio de una vez para siempre y sacarnos del medio. Fue la sensación que tuve. Entonces, ¿qué hicimos? De repente empezamos a alabar a Dios como locos, pero no así, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero como mira, si pasa por allí una UBI de estas móvil, mira, nos ponen una camisa de fuerza. No. Y nos llevan ingresados instantáneamente. Nos inyectan en un brazo, no, en los dos, para dejarnos cao. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Allí con el coche parado, en medio de la lluvia, todo parado, y allí a ver qué pasa. ¡Gloria a Dios! No fueron más de 2 minutos. De repente, como que una cortina. Como una cortina de agua, como una cortina desaparece. Y el coche, sin hacerle nada, empieza a andar, a moverse. Es decir, se había parado, no sé por qué, y se pone a andar, no sé por qué. El tablero volvió a su color normal y estábamos dentro de la ciudad. ¿Estás oyendo esto? Hay 5.2 kilómetros que nosotros no anduvimos. He medido ese espacio cientos de veces. Y es más, si fuera yo solo en ese coche, yo pensé que sería sugestión. O simplemente que se me fue la olla, pero íbamos los dos. Lo siguiente fue el temor que tuvimos. Yo estuve todo el día, no vas a pensar, ¡aleluya! No. Un temor reverente. Un miedo.
como aquel clamor de Isaías, ¡ay de mí! Yo me sentía miserable, indigno. ¡Qué Dios más poderoso tenemos! Solo por un momento de desafío, solo por un momento de ataque, levantar la voz con todas nuestras fuerzas, como hicieron Pablo y Silas, y adorar en sacrificio de alabanza, y alabar al que vive y reina, alabar al que tiene el control, al que es vencedor, al que tiene la victoria, al que fue a la cruz y al que resucitó, alabarle con todo el corazón. Y eso cambió la atmósfera, la cambió totalmente, totalmente. Así que tuvimos una espléndida visita esa tarde, no lo olvidaremos nunca. No teníamos iglesia, no teníamos local, no estábamos casados, no teníamos nada, pero Dios estaba con nosotros. Y yo digo, ay, ¿cuánto pagaría yo para que de estas cosas hubiera de vez en cuando? Y poder contárselos a la congregación y dejarles con la boca abierta. Oh, sí. Pasó cuando éramos ningún disco, cuando éramos nadie, un grupito miserable. Terminamos. Último punto. ¿Vamos bien? Es el último punto. Hemos hablado de la unanimidad. Me seguís, ¿verdad? 2, la atmósfera de fe, ¿cómo no? 3, la atmósfera de alabanza y sobre todo el sacrificio de alabanza. Y ahora voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? He descubierto, últimamente, la verdad, estoy un poquito obsesionado con este tema, pero he descubierto, hace un rato hemos hablado de Pentecostés. Todos decimos que en Pentecostés empezó la iglesia, ¿verdad? Bueno, la iglesia empezó antes, pero digamos fue como el pistoletazo, ¿verdad? ¿Y qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés fue que vino el Espíritu Santo, llenó a los creyentes y ahí empezó la obra que sigue hasta hoy. ¿Te acuerdas? Sí. Yo siempre me llama la atención que ni la resurrección motivó a los apóstoles, ¿eh? Estaban todos temblando de miedo y Cristo le habían visto resucitado, pero no fue suficiente, porque lo que pasó en su exterior no afectaba a su interior. Por eso el Espíritu Santo tuvo que venir a su interior, ¿verdad? Eso marca la diferencia. Una cosa es andar, digamos, al ralentí de otros, como andan los ciclistas que se ponen debajo de los coches o detrás de los coches, otra cosa es tener el motor dentro. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, la primera cosa tiene que ver con eso. La segunda es que cómo y cuándo empezó el gran ministerio de ministerios de la historia, que es el ministerio de Jesucristo. El día en el Jordán. En 30 años, ¿qué había hecho Cristo? Casi nada. Solo aquella escena del templo con los doctores, pero realmente el ministerio de Cristo empezó bautizándose en agua, que no hacía falta, pero lo hizo, por ejemplo, pero sí que el Espíritu Santo dice que Juan el Bautista vio que venía sobre él. Y ahí empezaron todo el ministerio de Jesucristo. Pero hay otro comienzo que a lo mejor tú no te diste cuenta. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Pacto. Pues mira, lo relatan los 4 evangelistas. Mateo empieza hablando de una genealogía y después habla del bautismo, ¿verdad? No, Mateo habla del nacimiento de Jesús. Habla del nacimiento, pero ahí empieza todo digamos, los evangelios. Marcos parece que tiene prisa. Marcos en 16 capítulos se ventila todo. Parece que es para estos que están en los aeropuertos leyendo la Biblia, ¿verdad? En 10 minutos te lo lees entero. Pero Marcos ya empieza con el bautismo de Jesús también, ya no habla del nacimiento, ¿verdad? Y a prisa. Y Juan empieza hablando de la cosmovisión de la creación, pero ya pasa al bautismo. Pero solo hay un personaje de que va antes del nacimiento de Jesús y es Lucas. Lucas, los primeros versículos de Lucas te lo dicen todo. Era un investigador, dice que diligentemente investigó todo desde el origen. Entonces, para mí, segundo Navaza, teólogo aficionado y bastante malillo, te dice que Lucas es el Génesis del Nuevo Testamento. Porque aquí empieza todo. Porque aquí no habla del bautismo de Jesús, ni del nacimiento de Jesús, sino que habla de la madre de Jesús y habla del precursor de Jesús, que es Juan el Bautista, de cómo le concibieron. Entonces, Lucas 1 son 80 versículos, no los vamos a leer ni tampoco vamos a hablar nada más que de alguno. ¿Sabéis cuál es? Y ahora vamos al grano. ¿Sabéis cuál fue la persona? Hay aquí gente que lo sabe, que se calle. ¿Cuál fue la primera persona llena del Espíritu Santo en la Biblia?
Ya sé que en el Antiguo Testamento estaba David, Samuel, en fin, los profetas, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿sabes cuál fue la primera persona llena del Espíritu Santo? Te lo voy a decir yo, la Virgen María. Casi me hago católico cuando me entero. Estamos hablando de cómo crear una atmósfera y no vamos a perder el hilo. La Virgen María, es decir, hoy le llamaríamos Santa María, como decía Costa. Costa hablaba de Santa María. Como Costa se movía entre católicos, para no ser irreverente, Santa María. Porque evidentemente Virgen fue un tiempo, pero después ya no lo fue. La historia de la Virgen María, no vamos a hablar de la historia, no. Vamos a hablar de un momento puntual que yo lo veo muy, muy, muy interesante para este momento que estamos viviendo ahora aquí. Y es precisamente cuando tuvo la visita del ángel. Sabéis que el ángel Gabriel primero visitó, entiendo que su cuñado, Zacarías. Y la cosa no le fue muy bien, porque Zacarías acabó mudo. Pero ahora vemos, es otra historia. Pero ahora vemos que dice que entra en una casa y se encuentra a María, la Virgen María, una virgen desposada, es decir, aún no estaba comprometida, no casada, ¿verdad? Pero dice que cuando entró el ángel la saluda y le dice que cuando le vio, dice ella se turbó, porque dicen que ver un ángel no es algo muy, muy espectacular, da miedo, por lo que sea. Yo no le vi nunca, aunque sé de algunos que anduvieron por ahí, y dice: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: claro, yo soy virgen. Yo no he tenido contacto con varón. Estaba defendiendo su moralidad. Estaba defendiendo su intimidad. Dije: vale, me parece bien que Dios lo haga. Bueno, aunque menuda cosa, ¿no? Decir que va a ser la madre del Hijo de Dios, la madre de Jesús, como fue, no la madre de Dios, yo no dije eso, ¿verdad? Y consecuentemente ella pide una mínima explicación. ¿Por qué? Porque afectaba a su testimonio. Se había mantenido como entendían los judíos y como entendían las personas que evidentemente quieren ser fieles a Dios. Y entonces va y dice: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Siempre que hay un sobre el Espíritu sobre una persona, es una llenura del Espíritu impepinable. Pero dice: y el poder del Altísimo vendrá, te cubrirá con tu sombra. Ya hemos visto que el Espíritu Santo iba a venir. Pero ¿quién es el Altísimo? Es el Padre. En el Antiguo Testamento y los Salmos, cuando habla del Altísimo, está hablando de Dios en su gloria, Dios Padre. Es decir, que no vayas a pensar que la Virgen María tuvo una visita así a secas. ¿Y qué dice? Y el santo ser, dice, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, que en esta mujer hubo una concentración del Espíritu Santo, el Padre, y concibió el Hijo de Dios. De nuevo la Trinidad por medio. Entonces, después de esto, ¿alguien duda que María fue llena del Espíritu Santo? Fue llena de los tres. Bueno, llena del Espíritu, dice que el Espíritu vino sobre ella. Entonces, se le da una gran noticia. Y además responde bien: hágase en mí conforme a tu palabra. Cuando ella sabía que esto le iba a traer problemas. Sabía que su marido hasta iba a dudar, aunque sabéis que Dios le habló a José. Dijo: no, esto es de Dios, no te preocupes. Pero casi la pobre mujer queda soltera de por vida, ¿no? Y consecuentemente dice que, como toda buena mujer, cuando le dan una gran noticia, ¿sabes lo que hace? Se lo va a contar a su mejor amiga. Bueno, probablemente se lo contó a José, probablemente, vamos a dejarlo ahí. Pero no lo dice, porque aquí habla de otra cosa. Dice que entonces María, dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, fue deprisa, ¿verdad?, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y dice, y saludó a Elizabeth. Saludó a Elizabeth. Y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Escucha todo lo que dice aquí. ¿Sabe lo que hizo la Virgen Santa María? ¿Sabe lo que hizo Santa María? La saludó. Buenos días, Elizabeth. Buenos días. ¿Cómo estás? Ningún saludo, ninguno, por norma, por costumbre y por historia, ningún saludo da ninguna información, ¿sabes? No te digo, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal la familia? Buenos días. ¿Qué buen día hace? ¿Te fijas? No hay ni un saludo que lleve información. Ni uno. Y aquí no era diferente. Y dice que de repente esta mujer embarazada de 6 meses, en su interior tenía a Juan el Bautista de pequeñito. La palabra feto me suena fuerte, pero no era un bebé, era un, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cómo le podríamos llamar? Un embrión, ¿verdad? Es que no sabemos qué palabra, pero dice que fue lleno del Espíritu Santo. Dice que saltó de alegría, porque dice que fue lleno, como le había profetizado a su padre el ángel. Dije, tu hijo, Juan el Bautista, que por cierto aquí no estaba presente, dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fíjate el efecto de una vida llena del Espíritu simplemente cuando da un saludo. Buenos días, ¡pumba! Y lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, un saludo más espiritual. El Señor está contigo, amén. ¡Bumba! ¿Qué pasa en esto? Pero lo más sorprendente es que el bebé que salta porque no puede hablar. Porque con 6 meses, un bebé en un vientre aún no se le han formado las cuerdas vocales y demás, no puede hablar. Si no, hablaría en lenguas y probablemente se profetizaría. Pero dice que saltó de alegría, dice. Fue lleno del Espíritu. Fue así, fíjate el efecto de una persona llena del Espíritu que está en ese momento creando un ambiente espiritual en el cual se manifiesta el poder de Dios. ¿Y qué ocurre? Elizabeth dice que también fue llena del Espíritu Santo. Fíjate, 3 llenos del Espíritu Santo. Menuda bomba, menuda bomba. Un bebé que no habla, una joven virgen soltera y novata, y una señora mayor de bastantes años. Los 3 llenos del Espíritu. El bebé a su manera, saltando en el vientre de la madre. La Virgen María saludando. Saludando. Una palabra. ¿Cómo estás? Urra maquinda la bashama macaraba. Y el bebé. Esto es el poder, esto es una atmósfera espiritual tremenda que la ocasiona una mujer que nadie pensaría que realmente pudiera transmitirnos algo tan poderoso como es la llenura del Espíritu, ¿verdad? Por una salutación. Y cuando una vida está llena del Espíritu, está llena de Dios. ¿Qué ocurre? Que Elizabeth, fíjate lo que dice. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién se lo había dicho? Y dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Por una llenura del Espíritu Santo, una llenura de un saludo. Esta mujer, Elizabeth, tiene una palabra de ciencia o una profecía o una palabra de sabiduría. A mí la teología aquí se me agota. Y de repente sabe algo por el Espíritu que solo sabía la persona que tenía enfrente. Pero cuando el Espíritu Santo llena, trae toda la información necesaria. Todo lo que se necesita. Y él por eso fluyen los dones, por eso la gente profetiza, no solo habla en lenguas, sino que puede traer palabras de ciencia, palabras de conocimiento, palabras de poder. Por eso es importante, y yo digo que la iglesia empezó en Pentecostés, y el ministerio de Jesús empezó en el bautismo en el Espíritu. El Nuevo Testamento comienza en 4 personas llenas del Espíritu Santo. Esto es un mensaje muy fuerte, y es que todo empieza en ser llenos del Espíritu Santo. Mira, yo he llegado a la conclusión que el Espíritu Santo no es una doctrina. Ya sé que lo sabíais. Hablaban, no, estos son de la doctrina del Espíritu Santo. Perdón, no me maldigas. No hay tal doctrina en la Biblia. El Espíritu Santo es una persona que te quiere llenar. Que te quiere llenar. De tal manera que cuando Él llena una vida, cuando Él viene a una vida como tiene que venir, a una vida que le busca, a una vida que le adora, a una vida que tiene hambre y sed, ¿verdad? Cosas sobrenaturales ocurren siempre, 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 o deben de ocurrir siempre.
¿Sabes que Efesios 5 dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución? Todos sabemos lo que produce el vino cuando se toma ¿verdad? En abundancia. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y parece ser que el griego, los que saben griego y escriben griego, dice que es un verbo que indica acción y continuidad. Es decir, ser llenos y seguir siendo llenos. Porque como decía Moody, dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero tengo un problema. Y es que rápidamente me vacío. Y es la realidad. Hoy puedes tener un día de gloria, saltar por los aires, brincar, danzar, adorar, profetizar, y sales ahí a la calle y oyes un par de noticias o lo que sea, y de repente te notas que... Y es porque el Espíritu Santo es tremendamente sensible. Ya lo vimos en el caso de Ananías y Zafira. Ahora, cuando el Señor en el libro de la Epístola a los Efesios habla de ser llenos del Espíritu y habla de la borrachera, está hablando de dos fenómenos que tienen algún parecido. Y es que mira, te voy a contar una cosa. Yo he conocido el mundo hasta donde el mundo tiene su final, cosa de la cual no me jacto en absoluto. Pero siempre le tuve mucho temor a las borracheras. Mucho temor. Entonces, siempre llegaba a ese punto, sobre todo en Santiago, donde cuando veía que perdía tal, paraba. Me tomaba una Coca-Cola o dos y un vaso de leche y me iba a la cama a dormirla. Tenía miedo que al día siguiente alguien me dijera que atraqué un banco o que me pasé con una mujer o que lo que fuese. Yo tenía temor, porque el alcohol hace estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo también tiene poder para controlar tu vida, pero controlarla con los frutos del Espíritu y con los dones del Espíritu. Yo lo digo siempre, para beber y aborracharse no hay que tomar una copa, hay que tomar varias. Por eso la unción es una cosa que va increciendo. Pocas veces el Espíritu Santo cae, ¡pumba! Y ya ocurre todo. No, hay que buscarle y buscarle, probablemente confesar pecados, pedir perdón, quién sabe, mil cosas, ¿verdad? Pero la unción llega a un momento donde la plenitud se logra. Llegas a estar lleno. Y cuando uno está lleno, está lleno. Y cuando uno está lleno, es como un general con todos sus entorchados, ¿verdad? Un general con toda su autoridad. No le tienes miedo a nadie. Parece que eres el rey de Roma. Parece que eres el más guapo, el más listo. Y esas cosas son buenas porque frente a todo lo otro, de sentirte un don nadie y un miserable, un indigno, pues a veces necesitamos estar así. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, te transmite su identidad. ¿Os acordáis de David? David estaba trayendo el arca y de repente, ¿verdad? Dice que él saltaba y brincaba de tal manera que parece que enseñaba las pantorrillas, ¿verdad? Y consecuentemente el hombre se desinhibió tanto, el hombre estaba tan feliz en la presencia de Dios que hubo alguien en una ventana, que era su mujer, que le estaba viendo a David y tan pronto dice, cuando le recibió y le dijo yo, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has humillado así delante de las criadas? Pero tú ya has visto, has enseñado hasta las pantorrillas. ¿Qué forma más indigna? Y dice que David dijo, se nota que Dios me eligió a mí, no a tu padre. Se nota. ¿Entiendes? Cuando yo en la presencia de Dios, a mí no me preocupan ni las criadas. Dijo, voy a volver y voy a hacerlo más veces. Dice, ¿por qué? Cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno está en la llenura del Espíritu, la identidad de Dios viene a una vida. Viene el poder, viene la autoridad, viene quien tú eres realmente. Viene quien tú eres realmente. Y esto es lo que ocurre cuando vivimos en la intensidad de la presencia, en la intensidad de la atmósfera divina. Que de repente uno pasa de ser un ningundis, un miserable, un pobre paria, a ser un general, con su espada, con sus medallas, con su autoridad. Eso es la diferencia. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu. Me llama mucho la atención Efesios 5, que el capítulo compara que hay que llenarse como de vino, cada vez más, y más, y más, hasta que el control llegue al final. Y entonces el Espíritu toma. Mira, el vino tiene 3 características. Número 1, te hace reír. Te alegra, lo dice la Biblia, el vino alegra el corazón. Número 2, te puede llegar a controlar. Y número 3, engancha. El Espíritu Santo
te va a dar alegría. Ya lo vimos con un bebé. Número 2, te va a controlar. Y número 3, también engancha. Cuando uno entra en la llenura del Espíritu, quiere más. Y quiere más. Y más. Y decimos, Señor, más. Y más. Y mañana vuelvo y quiero más. Y más. ¿Te has dado cuenta que se ha hecho un adicto al Espíritu Santo? Pues eso es lo que Dios quería. Te engancha por su Espíritu. Y cuando uno está enganchado al Espíritu Santo, mira, la carne, ¡oh, cómo huele eso! Los vicios, porque el Espíritu Santo por encima de todo es santo. Es santo. No es un espíritu corriente, no es el espíritu de la calle, no es el espíritu de las peñas taurinas, ni de los estadios, ni de los mítines. Es un espíritu de santidad. Cuando Él está y cuando Él llena, uno es santo y quiere ser santo y quiere vivir santo y quiere morir santo. Aleluya, porque nos transmite su identidad. Amén. Aleluya. Así que hoy vamos a tener fiesta aquí un poquito. Bueno, cuanto más bebas, y eso es lo que tenemos que educar y enseñar en la iglesia. Sé más lleno del Espíritu. Porque cuando estés lleno vas a poder evangelizar. Vas a poder, mira, Efesios 5 no hay tiempo. Pero después de hablar de la llenura, habla de maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, dice, someteos a vuestros maridos, dice, jefes a vuestros siervos, siervos a vuestros jefes, y después dice, hijos a vuestros padres. Son los 3 tipos de relaciones más problemáticas de la vida. Los 3 tipos vienen a continuación. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, yo no me puedo someter a nadie, salvo que el Espíritu Santo me agarre me tome el control. Yo, mi mujer, no me aguantaría. Ya le cuesta aguantarme igual, pero con el Espíritu Santo, ella me aguanta y yo puedo amarla bastante mejor que lo amaría sin Él. Y lo dice igual para los padres, con los hijos, y para los jefes, con los empleados. La realidad es, el Espíritu Santo no viene meramente para traerte poder. Claro que sí, el poder es lo que todos anhelamos, pero también las relaciones. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una vida, esa vida, si no perdonaba, perdona. Si no servía, sirve. Si no quería, quiere. Y si no iba, va. Todo hace porque el Espíritu convence con suavidad, con dulzura, con alegría. Esta mañana vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a pedir al Espíritu Santo conforme a Lucas 11. Lucas 11 es uno de mis capítulos preferidos porque dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Dice, pues si vosotros siendo malos, me llama la atención siendo malos, o sea que no hay que ser demasiado bueno. Dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, que ese sí que es bueno, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Probablemente tú ya tienes el Espíritu Santo, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es ser lleno. Y esta mañana vamos a ir a por eso. Y si tú no tienes del Espíritu Santo y eres convertido y estás viniendo a la iglesia y ya estás en el grupo de discipulado, creo que ya también puedes pedirlo. No conozco la situación. Pero por favor, hoy vamos a aumentar todos nuestra medida del Espíritu Santo. Vamos a llenar la copa. Vamos a echarnos unos traguitos. Amén. A ver si nos llenamos. Y después vamos a ver qué pasa. Amén. A ver qué ocurre. Porque como el Espíritu Santo ocurre con aquel lugar en el templo, ¿verdad? Cuando Salomón dice que llevó el arca al templo, dice que bajó la nube de la gloria de Dios, dice que los sacerdotes tuvieron que salir corriendo. Aquello no se aguantaba. Ojalá tengamos que salir corriendo y el Señor se quede aquí haciendo cosas. Amén. Puedo pediros que os pongáis de pie. Músicos, aún no vais a entrar, pero ir preparándoos. Amén. Necesito los músicos. Dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a crear una atmósfera favorable al Espíritu Santo. Voy a contar una herejía que la digo siempre, y es la herejía de Smith Wigglesworth. Wigglesworth le llamaban el canal del Espíritu Santo, llamaban el loco de muchas cosas. Pero él decía una cosa, cuando el Espíritu Santo no se mueve en una reunión, lo muevo.
Los teólogos dicen que esto es una herejía. Yo, en cambio, digo, es una herejía que tiene razón. Porque yo creo que, de alguna manera, ¿verdad?, hay cosas que provocan, la palabra excitar es fuerte, pero es lo que más se parece, a que el Espíritu Santo venga, y eso se llama sed y hambre. Dice, si tu hijo te pide pan, te va a dar una piedra. Y si pide pescado, le vas a dar una serpiente. Dice, un huevo, un escorpión. Fíjate, piedra, serpiente y escorpión. Por favor. Dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay que tener hambre y sed de Él. Y yo esta mañana es la condición. Vamos a anhelarlo, desearlo, buscarlo, bienvenirlo. Acabo de inventar un verbo. Pedirle que venga, ¿verdad? Desearlo con todo el corazón. Olvidarse de los prejuicios. Olvidarse de las malas experiencias. Olvidarse de que tengo que cocinar dentro de un rato, o tengo que comer con papá o la abuela. Olvídate de eso por un momento. El Espíritu Santo hay que darle el lugar, la prioridad, la principalidad. Y es importante, ¿verdad? Es muy importante que hoy le hagamos sitio a Él. Y Dios tiene interés, el Espíritu Santo tiene interés en venir a tu vida y tomarte, y llenarte, y bendecirte, y empezar a producir cosas sobrenaturales. No cosas naturales, sobrenaturales. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Y después vamos a dejar al grupo de alabanza. Y después sabe Dios lo que vamos a hacer. Yo ni idea. Vamos a orar. Cierra tus ojitos simplemente para concentrarte. En esto no es mágico. Si alguien quiere tener los ojos abiertos, está perfecto. ¿Verdad? Dice la Biblia que nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Padre, decir conmigo, sin miedo. Padre, vengo delante de ti. Con mis manos alzadas, mi corazón abierto y mi espíritu deseoso que lo llenes. Lléname de tu espíritu por la fe. En este momento, por la fe, yo recibo al Espíritu Santo en mi vida, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, por la fe lo recibo y por mi boca digo gracias, 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 Señor. Muchas gracias. Gracias por venir.